De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Inversión con Nombre Propio. Hoy vamos a hablar acerca de la inversión en calidad y para ello contamos con el placer de escuchar a Javier Martín. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos hoy. Él viene de la gestora Silver Alpha. Me gustaría comenzar, ya que muchas veces nos centramos mucho en la clásica dicotomía entre growth y value, pero en este debate a veces se dejan los parámetros de calidad a un lado, ¿no? Por eso me gustaría que nos explicaras, Javier, en qué consiste realmente el enfoque quality, ¿vale? Y cómo lo aplicáis desde vuestra firma. Sí, pues mira, yo siempre me gusta explicar esto de una manera un poco diferente y es que esa dicotomía, como dices tú, entre el value y el growth, yo lo haría entre analistas fundamentales y no analistas fundamentales o analistas macroeconómicos o analistas técnicos o otro tipo de análisis, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de value, que quizás es lo que en España se conoce un poco más de las gestoras independientes, todos hacemos value, ya hagamos growth, ya hagamos quality, ya hagamos blend, todos hacemos value, porque value lo que significa es valorar. Y yo creo que todos los analistas que nos consideramos fundamentales, es decir, que analizamos compañías y determinamos un valor sobre ellas, hacemos una labor muy similar. La base de lo que hacemos es la misma, es determinar qué ingresos tiene, qué gastos tiene y, por ende, qué beneficios puede obtener una compañía a lo largo del tiempo. A partir de ahí, luego podemos hacer muchísimas subdivisiones, de que lo podemos considerar growth, lo podemos considerar quality, lo podemos considerar short term, long term, lo que queramos, ¿no? Pero yo creo que distinguir entre value y growth es como distinguir entre manzanas. Pues no, es que es lo mismo, ¿no? Ahora voy un poco más a tu pregunta, ¿no? Que es el value entendido como se ha venido entendiendo históricamente versus lo que hacemos en Silver Alpha, ¿en qué se diferencia? En que nosotros analizamos compañías y lo que buscamos son aquellas en las que no necesitamos que nada cambie para que nuestra inversión produzca resultados. El value entendido como se ha venido entendiendo históricamente, lo que necesita es invertir, invierte en compañías que necesitan que algo cambie para que el mercado reconozca otra cosa que no ha reconocido hasta ahora. Por lo tanto, nuestra estrategia lo que necesita es una continuación de lo que viene siendo la compañía y el value entendido como se ha entendido históricamente en España, lo que necesita es que algo cambie. Y cuando necesitas que algo cambie, hay dos riesgos. Uno, que no cambie nunca y hay un riesgo temporal. Y es que no es lo mismo doblar en un año que doblar en 10. Cuando yo doblo en 10, los resultados no son relativamente buenos respecto al mercado. Cuando doblo en 1 son maravillosos, normalmente. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. Nosotros no necesitamos que cambie nada para que el fondo y nuestra manera de hacer las cosas produzca resultados. Muchas gracias, Javier. Eso es, ¿no? Al final, entiendo que os centráis mucho en las compañías que tienen unos buenos fundamentales, lógicamente, y una buena directiva también, y eso, pues al final, por una cuestión coyuntural, puede ser que el mercado no lo reconozca en ese momento y que al futuro o en un corto periodo de tiempo, pues sí que el mercado reconozca ese valor. A nosotros nos encanta invertir en aquellas compañías que nos permiten dormir súper tranquilos. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que con independencia de lo que pase en el mundo, nosotros lo hacemos bien. ¿Por qué? Oye, con independencia de que esté un gobernante en un sitio, con independencia de que esté el sentido contrario, con independencia de que los tipos estén altos, bajos, con independencia de que el crecimiento demográfico sea X o Y, nuestras compañías crecen por encima de sus competidores. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado aquellas que no dependen de esos factores para hacerlo bien. No significa que nuestra estrategia sea la única que vale. Lo que intentamos buscar es recurrencia. Nosotros no buscamos explosividad, sino que lo que buscamos es una recurrencia de resultados. Y esa recurrencia de resultados en las compañías normalmente lleva a que las cotizaciones de estas lo hacen bien. Obviamente no están
no están separadas del mundo en el que vivimos, ni tienen una independencia total, pero sí que es verdad que nos centramos en aquellas en las que esa dependencia sea lo menor posible. Eso es, muchas gracias, Javier. Y evidentemente cada sector, ¿no?, tiene sus particularidades, pero imagino que sí existen ciertos rasgos o características comunes en ese tipo de empresas de calidad, ¿no?, que permiten identificarlas como tal. Y me gustaría preguntarte en qué os fijáis para detectar esa calidad y, sobre todo, cómo evaluáis que sea sostenible en el tiempo. Mira, yo creo que lo más importante es que, por regla general, las compañías que cumplen nuestros filtros son sencillas. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que cualquier persona, se dedique o no al mundo financiero, es capaz de entender lo que hace, que no siempre se produce así. Hay muchas compañías en las que uno lee lo que produce o los servicios que presta y eso qué es, ¿no? Entonces, por regla general, las compañías en las que nos centramos nosotros son compañías sencillas, que o prestan un servicio o manufacturan un producto el cual nosotros somos capaces de entender. Segundo, buscamos compañías, o sea, ¿qué es para nosotros la calidad, ¿no? Son compañías que su elasticidad de demanda es baja. ¿Qué quiere decir elasticidad de demanda, por si alguien no conoce demasiado del mundo financiero? Lo que significa es que son capaces de subir sus precios sin afectar a su demanda. Una Coca-Cola te puede subir 5 céntimos la lata, que es una barbaridad en precio, pero la gente no deja de consumir una Coca-Cola por los 5 céntimos porque le gusta demasiado y no hay un comparable lo suficientemente apetecible para que la gente haga un cambio. Con eso quiero decir un Mastercard, un Visa, un American Express. Pues, todos ese tipo de compañías lo que hacen es ofrecer a sus consumidores un producto que no depende del precio al que prestan ese servicio o venden ese producto. ¿Eso qué conlleva? Uno, que los crecimientos de los ingresos suelen ser muy sostenibles y no dependen del ciclo económico. Cuando te he dicho antes que lo que buscamos son compañías que no dependan de factores externos, lo que quiero decir es que en muchas ocasiones hay empresas buenísimas y España es uno de los mejores países en empresas cíclicas. Nosotros buscamos aquellas compañías que sean lo menos cíclicas posibles, que sus ingresos y sus resultados no dependan demasiado del ciclo económico. Una vez que pasamos de esa primera línea de los ingresos, otra de las claves que nosotros buscamos y que nos permite diferenciar si es una compañía de calidad o no es que sus márgenes sean altos. Porque si tú produces un producto o das un servicio el cual hay muchos competidores que hacen algo muy parecido a ti, tus márgenes no van a ser muy altos, porque siempre va a haber alguien dispuesto a hacer eso mismo por un menor precio y por un menor margen, hasta que el margen se hace. Cuando un mercado está demasiado copado por demasiados competidores, pues por ejemplo el de los supermercados, son márgenes estrechísimos en el que sí se hace algo de dinero, pero muy poco. Entonces todo depende del volumen. ¿Y qué ocurre? Que cuando el volumen cae un poquito, los márgenes y el apalancamiento operativo hace que tus beneficios se conviertan, en lugar de en beneficios, en pérdidas. Nosotros lo que sí que buscamos es, uno, que los ingresos sean recurrentes, que no dependan de factores externos y que la elasticidad de la demanda sea muy baja. Y segundo, que los márgenes sean altos y que sean sostenibles en el tiempo. No nos vale con que en un año haya hecho un 40% de margen EBITDA. O sea, lo que buscamos son compañías en las que la recurrencia de los márgenes altos está ahí, porque eso lo que nos asegura es que no ha habido ningún competidor que haya conseguido entrar en el mercado y haya conseguido afectar ni a los precios ni a la demanda. Y luego todo esto, ¿en qué se traduce? Pues si tú tienes unos ingresos que son recurrentes y tienes unos márgenes elevados, normalmente lo que pasa es que el CAPEX que inviertes en la compañía siempre retorna retornos superiores a la media de tus competidores. Es decir, que tu retorno sobre el capital empleado suele ser muy alto, porque el capital que inviertes suele retornar mucho. Y entonces son esas tres características. Entonces, por resumir, ingresos recurrentes, márgenes de beneficio altos y sostenibles, y tercero, retornos sobre el capital empleado muy altos. Muchas gracias, Javier. Y esas empresas que nos comentas, ¿no?, con ese tipo de características, es normal, pues, lógicamente, que coticen a valoraciones muy altas, ¿no?, o a múltiplos superiores a la media, ¿no? Eso puede dificultar de alguna manera encontrar buenos negocios a buenos precios o precios razonables, que es lo que se supone que todos
buscamos, Sí. ¿no? ¿Cómo abordáis esta realidad y qué papel juega la disciplina de valoración en vuestro proceso de inversión? Pues mira, Warren Buffett, que nosotros siempre decimos lo mismo, es el inversor quality por excelencia. Es verdad que en España, no sé por qué, siempre se la considera un inversor value cuando es un inversor quality de libro, ¿vale? Él hace una cosa muy similar. Nosotros, iba a decir que él hace una cosa muy similar a nosotros, creo que es al revés. Nosotros hacemos una cosa muy similar a lo que ha hecho él históricamente, ¿no? Él lo que hace es buscar compañías en las que la calidad premia sobre el precio. ¿Quiere decir esto que el precio no es importante? No. Lo que es muy difícil es encontrar una compañía extraordinaria a un precio extraordinario. ¿Ocurre en ocasiones? Sí, pero en muy raras ocasiones. No puedes construir un fondo pensando que vas a encontrar compañías extraordinarias a precios extraordinarios, porque nosotros no operamos solos en el mundo. Hay otros millones de fondos que operan, inversiones retail, inversores profesionales, que están buscando todos lo mismo. Es decir, yo no encuentro a nadie en el mundo al que le diga, te doy algo extraordinario a un precio extraordinario y no lo quiera. Lo que sí que puede haber gente es que le diga, esta compañía tiene sus dificultades y tiene un precio extraordinario, y habrá gente que diga, pues no me encaja, como nosotros. Nosotros, por muy buena que sea una compañía, aunque cotice, perdón, por muy bueno que sea el precio, si la compañía no cumple nuestros requisitos, no vamos a entrar en ella. La clave está en dormir tranquilo, y perdóname que vuelva a insistir a lo que he dicho muy al principio, ¿no? En que pase lo que pase en el mundo, nuestro fondo debería hacerlo bien, ¿vale? ¿Los múltiplos son elevados? Bueno, depende, porque un múltiplo de 10 veces EV/EBITDA es bajo respecto a un múltiplo de 30 veces EV/EBITDA. Depende de cómo crezca la compañía. Si la compañía crece al 100% anual, un múltiplo de 30 veces EV/EBITDA es baratísimo. Todo depende de los resultados de ella. Y es que esto lo decía Peter Lynch y es totalmente cierto. La cotización de las compañías depende única y exclusivamente del crecimiento de los beneficios de estas. No hay nada más allá en el largo plazo, ¿eh? En el corto plazo puede haber diferentes elementos que le hagan moverse hacia arriba o hacia abajo. Pero las cotizaciones de las compañías a largo plazo dependen única y exclusivamente de sus beneficios. Si tú ves una compañía cuyos beneficios hacen así, lo que hará su cotización es hacer así. Si ves una compañía cuyos beneficios son crecientes y recurrentes, te aseguro que la cotización de la compañía hará esto. Y si ves una compañía cuyos beneficios son decrecientes, lo normal es que la compañía cada vez pierda de precio. ¿Por qué? Porque todos buscamos lo mismo, y es una compañía que genere beneficios y encima que crezca al mayor ritmo posible. Esto te lo uno con un elemento, y es que muchas personas dicen, no, es que los múltiplos de los índices, sobre todo el americano, son muy altos respecto a la media. Claro, pero lo que hay que pensar es, ¿tiene sentido o no tiene sentido que esto se produzca? Cuando tienes 8 compañías que crecen casi a 20% anual respecto históricamente que tenías las petroleras, las industriales, que crecían a un 5%, si yo pago lo mismo por ese tipo de compañías que lo que pagaba antes, son un regalo absoluto. Por lo tanto, lo que hay que considerar es que los precios son siempre relativos a algo, no son independientes de lo que estamos mirando. No puedo decir que 10 veces EV/EBITDA es bajo o alto sin tener en cuenta cómo crecen los beneficios. Y esa es la tarea nuestra, ¿no? Nuestra tarea, más que determinar si 10 o 30 o 25 o 5 es alto o elevado, es entender a la compañía y entender sus beneficios. Totalmente, como decías al principio, ¿no? Es imposible encontrar continuamente negocios excepcionales a precios excepcionales. Un poco la clave está en estar preparado para esos momentos o cuando estén a precios razonables, estar ahí para comprarlos, ¿no? Y esta es la disciplina, y perdóname que te corte, pero esto es muy importante. Y es que normalmente el inversor retail le gusta mucho cuando las cosas están subiendo y se suma al carro. Y en cambio, eso mismo que le gustaba cuando cae, deja de gustarle. ¿Por qué se produce esto? Porque normalmente la única convicción que tiene el inversor no profesional al invertir en compañías cotizadas es que suban. Entonces, si tu única convicción cuando llevas a cabo una actuación, ya sea de compra o de venta, es que suba o que baje, cuando deja de subir y empieza a caer, tu única convicción ya no existe. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Tu cerebro lo que intenta evitar es el daño que te produce ver algo que está haciéndote perder dinero que tanto te ha costado ganar. ¿Cuál es la diferencia de un inversor profesional respecto a este tipo de inversores?
que nuestra convicción nunca es que las cosas suban o bajen. Nuestra convicción se basa en qué hace una compañía, por qué lo hace y qué retorno obtengo yo de la compañía. La acción vendrá después. La cotización de la acción vendrá después. Pero nuestra convicción nunca es que las cosas suban o bajen. Totalmente. Muchas gracias, Javier. Y para cerrar, me gustaría preguntarte si existen algún tipo de sectores o regiones donde sea más habitual encontrar este tipo de empresas de calidad y a qué factores atribuyes esa concentración, ¿no? Además, dentro de lo que es el mapa global, ¿no? ¿Dónde veis hoy las oportunidades más importantes para entrar? Mira, nuestro fondo está bastante más sesgado a Estados Unidos que a Europa. Obviamente, ¿dónde encontramos mayor número de compañías? En mercados desarrollados. Los mercados desarrollados es donde aquellas compañías que cumplen nuestros requisitos hay más. ¿Por qué hay más en Estados Unidos que en Europa? Me centro ya solo en los desarrollados. Pues mira, yo creo que hay varios factores. Uno primero es el tamaño del mercado, ¿vale? Y es que hace que tu tamaño objetivo, tu total addressable market cuando naces es mucho más amplio en Estados Unidos que en Europa, ¿vale? El acceso a capital en Estados Unidos respecto a Europa es mucho más amplio y por ende la capacidad de que nuevas ideas lleguen a ser grandes es mucho más fácil en la región americana que en la región europea. Y ya por último, la regulación. Y es que la regulación en Estados Unidos tiende a ser algo más laxa que la regulación en Europa. ¿Quiere decir esto que la regulación es menor siempre? Lo que quiere decir con que es algo más laxa es que normalmente en Estados Unidos a las compañías cuando están en unos momentos muy iniciales se las suele dejar relativamente tranquilas respecto a las compañías que ya son muy grandes y están muy establecidas. En cambio, en Europa tenemos una tendencia a que la regulación es esta para todos y para todo el mundo y que hay que cumplirla desde el inicio y yo creo que es verdad que hay muchas más ayudas al crecimiento en Estados Unidos que lo que puede haber en la región europea, ¿no? Entonces, esas ideas novedosas que en Europa no consiguen capital, que la regulación de los 27 países diferentes las vuelve locas, los diferentes idiomas, todo eso produce que todo sea más lento. Y además lo hemos visto con el boom de Internet y con el boom ahora de la inteligencia artificial. A mí me encanta ver que hay por ahí, y la gente lo puede mirar en Google, hay 1000 gráficos de la diferencia entre el market cap de las compañías americanas respecto a las europeas. Y ya luego si haces un market cap de las compañías dedicadas al mundo de Internet o de la tecnología respecto a las europeas respecto a las americanas, el gráfico es abismal. Y en la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Si ya Europa llegó muy tarde a la revolución de Internet, que aún así hay compañías grandes, en la revolución de la inteligencia artificial no es ni siquiera un player. Eso es triste, es muy triste, pero es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Y nosotros como gestores no tenemos que pensar en lo que queremos que pase. Lo que tenemos que analizar y gestionar es aquello que genera más beneficios. Si donde más beneficios se generan es en Estados Unidos, nosotros vamos a estar sesgados a Estados Unidos. Muchas gracias, Javier. Como bien dices, Europa está quedando un poco rezagada en la mayoría de tecnologías disruptivas y Estados Unidos pues está hoy en día a años luz de nosotros, ¿no? Incluso vemos también como en Asia también muchas veces están más avanzados que Europa en ciertos aspectos y obviamente pues es por ello también que las mejores compañías de mayor calidad o que más crecen estén más concentradas en el mercado americano, lógicamente. Entonces, pero esto también produce lo que tenemos que considerar como oye, yo soy ciudadano español y soy ciudadano europeo, ¿no? Tenemos también que pensar que eso produce un efecto bola también muy importante desde un punto de vista macroeconómico y es que si tú no tienes ese tipo de compañías, todo ello afecta al crecimiento de tu región y como el crecimiento de tu región no puede seguir el ritmo, tampoco hay otros sectores que se beneficien, que muchas veces piensan, bueno, pues no tenemos inteligencia artificial, pero tenemos otras, claro, pero si tú no tienes ese tipo de compañías y no has puesto los medios para que ese tipo de compañías puedan fructificar, toda tu región en su conjunto se ve afectada, porque tu crecimiento no es el que no se puede comparar con otros, entonces te vas poco a poco quedando atrás. Y eso es lo que yo creo que Europa debería dar un paso hacia adelante y dejar de pensar en
la excesiva regulación y excesivo cumplimiento de sus metas medioambientales, de sus metas de integración, y debería empezar a pensar en por qué no surgen determinadas compañías en esa región y sí surgen en otras, porque oye, podríamos pensar, no, es que el capitalismo versus el socialismo, bueno, pero en China, fíjate lo que está pasando y su sistema político es bastante más agresivo que el europeo y también surgen. Entonces, claramente algo pasa en Europa, que bueno, ya lo hemos comentado un poco, pero a lo mejor nos podríamos tirar todo el día hablando de esto, pero que creo que debería cambiar. Totalmente. Pues nada, Javier, muchas gracias por tenerte aquí, por darnos vuestro punto de vista acerca de la inversión en calidad y deseando que estés próximamente con nosotros de nuevo. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación.